Rosete, soy editor en jefe de Milian Editores. Nosotros somos una editorial chiquita, no chiquita, pero sí independiente. Y el objetivo de esta charla es hablar de autopublicación, del objeto como parte del discurso. Y está conmigo Azul Rojas, quien es restauradora y encuadernadora del Archivo General de la Nación. Y acabo de recibir un mensaje de que mi invitada, Rocío Franco, ella es editora, escritora, poeta y es mi maestra, no tarda en llegar. Entonces, la verdad es que normalmente en este tipo de charlas hay como un hilo conductor o como algo que decir sobre el tema del que se está hablando, pero en esta ocasión no es así. Hace rato me preguntaban en otro lado de qué va esta charla y les platicaba yo que se trata de desmitificar la autopublicación en dos vertientes. Por un lado se habla de que la autopublicación es de mala calidad, que no funciona, que no cumple con los estándares que tiene estas casas editoriales transnacionales inmaculadas, ¿no? Que están en todos lados. Pero por otro lado también se dice que es muy barato y ninguna de las dos. La verdad es que desde siempre hacer un libro, tratar con letras o con conocimiento ha sido caro, ha sido complejo, y esa es una de las razones por las que yo quería invitar a mi amiga Azul, porque ella es una erudita del arte y de la historia de cualquier documento que necesite ser documentado, valga la redundancia, y encuadernado. Y también los quiero invitar a que se sientan libres de interrumpir cuando así lo desean, de hacer preguntas. Y me gustaría, Azul, que nos contaras pues un poquito me gustaría que contaras un poquito en el tema de que hacer libros siempre ha sido, claro, nunca ha sido barato, siempre ha estado al alcance de las clases más privilegiadas, y hoy en día, aunque ya no es del todo así, lo cierto es que sigue siendo necesario dinero y muchos recursos para llevar. Dejen ustedes de imprimir o encuadernar, ¿no? El destino último de todo texto, ¿no? Culminar en la transfiguración de símbolos en sentido. Pero adelante, amiga. Gracias. Gracias por invitarme, amigo. Ahora que mencionaste la autopublicación de libros y que siempre se piensa que publicar en una editorial pequeña va a ser más barato, el libro nunca ha sido un objeto así de inocente, ¿no? De hecho, los libros renacentistas, los libros coloniales, su producción era muy cara, por eso hay pocos, ¿no? Las tapas son de madera, están envueltas en piel, tienen aplicaciones de oro. Es decir, siempre el libro ha sido un esfuerzo enorme. Y además, antes de la invención de la imprenta se hacían a mano, o sea, había escribas para producir los libros. Y si lo piensas un poco, la autopublicación era la constante antes de que existieran las grandes imprentas y antes de la revolución industrial. Por supuesto, los primeros libros, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, fue la Biblia de Gutenberg, y luego llegó por allá, si estoy equivocando. Los primeros libros de la invención de la imprenta, sí. Y antes de eso, en la época de los escribas, ¿cómo era? Por ejemplo, solo se escribía lo que se consideraba que era importante delegar. El conocimiento que era, por ejemplo, comentábamos, ¿no? Los ritos suntuarios, por ejemplo. Hay manuales de cómo enterrar gente, ¿no? Ahí tenemos el libro de los muertos, enorme, escrito egipcio. Pero también pensemos en toda la filosofía griega, ¿no? Cómo la filosofía griega llegó a nosotros hoy día a través de los libros. Y de la metafísica, de los diálogos de Platón, tenemos que una copia de la época, pedazos de papel, ¿no? Entonces, como hacer libros era un gran esfuerzo, había gente que se entrenaba para hacer libros toda su vida.
había gente que escribas, ¿no? Y después había personas que solamente se dedicaban a encuadernar, y una vez llegada la revolución industrial nacen las impresoras, las casas impresoras, que de hecho a mí me ha pasado bastante cuando un libro que es propio de la revolución industrial generalmente es del siglo XIX, entonces los libros de la revolución industrial afecta a todas las facetas del libro. Entonces las tapas ya no son de madera, son de cartón. Ya no se recubre en piel, se recubre en papel, porque ahora el papel se puede hacer de manera en serie, ¿no? Y viene tu gran tradición, que es la imprenta. Entonces hay marca de impresor, marca de encuadernador, marca de autor, hay marca hasta de las casas de papel, ¿no? Entonces, la autopublicación se transforma porque antes los autores se acercaban directamente a los escribas y decir, oye, me parece que esto es valioso, ¿sí? Vamos a hacerlo, vamos a inmortalizarlo. Antes la intención era inmortalizar. Ahora, en tu experiencia, cuando los autores se acercan a ti, ¿cuál es la intención? Qué linda pregunta. Fíjense que hay como un dicho que suena mucho por ahí, ¿no? Esto de siembra un árbol, ten un hijo y escribe un libro. Y la mayoría de la gente que se acerca con nosotros porque quiere publicar está como en este hilo, como en este dicho que seguramente a un genio del marketing se le ocurrió. Y justo a Rocío, que espero llegue pronto, me dijo, le escuché decir alguna vez que pues no se trata de tener hijos, ¿no? Ahora menos que nunca, sino más bien de cuidar a las infancias. No se trata de sembrar un árbol, se trata de cuidar a los que tenemos. Y relacionado directamente con el libro, se trata de leer libros. ¿Saben? La mayoría de las personas se acercan a nosotros porque quieren dejar, algunos con intenciones muy sencillas, ¿no? De dejar un legado para su familia, publicaciones que son muy chiquititas, muy locales, 50, 100 ejemplares, porque se van a rotar entre familia, y existen muchos otros que tienen un discurso, algo que decir, pero es muy interesante porque la mayoría de las veces, sí, la mayoría de las veces se acercan sin un discurso claro y pensando que esto es muy barato, ¿saben? Se acercan pensando que se trata solo de imprimir y de encuadernar papel, tengo aquí a la excelente invitada que me va a decir que no se trata solo de imprimir y de encuadernar, sino de tener objetos de verdad que, si quieren ser trascendentales, deberían representar ese discurso. Por un lado, ¿no? Y por otro lado también existe gente como Fernando. Hace unos minutos presentamos un poemario precioso y alguien de la audiencia le preguntaba que cuál era el objetivo de escribir. Y él decía que lo que a él le interesaba era tener como este desfogue emocional, y si alguien quería leerlo y compartirlo con él era más que suficiente, ¿no? Y entonces ahí es donde entra como el papel, ¿no? Como entra el papel de las casas editoriales que podrían fungir como curadores de la información que pretende ser un discurso. Pero la verdad también es que no es tan fácil acceder a una casa editorial como la del Pingüino, que está allá abajo y que tiene 2 stands y que tiene generaciones enteras haciendo libros y comprando pequeños grupos editoriales, y que no se malentienda, ¿no? O sea, la verdad es que como lector yo compro libros de ellos y se agradece poder tener acceso a esta variedad de libros. Y pues contestando concretamente tu pregunta, pues es eso, ¿no? O sea, como la mayoría de los autores se acercan justo queriendo dejar un legado que los más humildes y los más respetuosos le corresponde únicamente a su familia, pero muchos otros se acercan pensando en dejar algo escrito que pudiera ayudarle a alguien más. Y también muchos otros se acercan con un modelo de negocios mucho más estandarizado, ¿no? O sea, personas que quieren literalmente complementar un proyecto de marketing con un libro, o también con la idea de que el libro alza y pone en un pedestal a alguien porque escribió un libro, ¿no? Recién me preguntaban si
Jordi Rosado, me preguntaban a mí, ¿tú crees que Jordi Rosado escribió sus libros? Por supuesto que no, pero la realidad, por supuesto que no lo creo, no lo sé, no lo creo, pero, pero la realidad es que muchas de las personas que están publicando libros con grandes casas editoriales viven verdaderamente pues en una situación precaria para poder escribir, ¿no? O sea, escritoras como Olivia Terova, Viviana Benchushan, gente que está de verdad en editoriales gigantes, escriben libros publicados por editoriales que también las contratan para hacer escritura fantasma, ¿no? Entonces, pues es muy interesante tu pregunta, ¿cómo es ahora? Porque también lo cierto es que las cosas avanzan en esta era rápidamente, ¿saben? Cuando nosotros empezamos a hacer servicios de maquetación y de impresión para autores, construimos una página web que nos ayudó a tener como esta audiencia de personas que querían hacer un libro, algunos muy modestos, otros muy ambiciosos. Y lo cierto es que ahora veo que también eso está cambiando, ¿no? O sea, antes colocabas una explicación muy breve y muy simplona en redes sociales o en un sitio web sobre cuáles son los métodos para publicar un libro, pero lo cierto es que también la gente ahora se está informando más. Y como editorial independiente uno agradece mucho cuando se acerca a nosotros personas como Ana Raz o Juan Carlos Guerrero, Fernando Rodríguez, ¿no? O sea, escritores que están buscando publicar no con una intención vanidosa y no porque la vanidad sea mala. Yo creo que cualquier escritor debe tener cierta vanidad para poder publicar un libro, sino porque hay un trabajo de verdad arduo detrás de sus textos y lo hacen con verdadera vocación por escribir como ejercicio de desfogue, como ejercicio intelectual, como ejercicio de compartir, como proyectos incompletos también, ¿no? Pero creo que... No, es que es muy bonito lo que dices, porque tú como editor en jefe recibes a los autores y las autoras y dices, ¿de qué va? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Y por qué sí vamos? ¿No? Porque es un esfuerzo titánico que tiene muchísimos pasos y al final, como restauradora, lo que yo veo es que el objetivo siempre ha sido perdurar la palabra. Y por eso las bibliotecas y los grandes archivos siguen aquí, ¿no? Yo que estuve en el Archivo General de la Nación, ¿por qué seguimos perdurando los textos de la Inquisición? ¿Cuál es la diferencia entre un texto que relata un proceso inquisitorial o un Fernando Rodríguez que quiere inmortalizar, o sea, que quiere concretar su poesía? Es que el libro, como tú mencionabas, enaltece la palabra, ¿no? Porque es un vehículo de activación cultural, siempre lo ha sido. No es lo mismo la persona, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la persona, el simple mortal y sus poemas en sus notas del iPhone, ¿no? A un autor publicado en tu editorial? Bueno, es que se concreta la palabra, se manifiesta, se activa, como cuando un cuadro llega a un museo. Es lo mismo sucede con la palabra, eso es lo que hace el libro con la palabra. Ahora, me interesa hablar de, tú mencionabas, ¿no?, que los libros o autopublicarse, las personas siempre lo han considerado como un proceso muy inocente, ¿no? Que te voy a dar mi texto y mañana ya va a estar impreso y encuadernado. ¿Por qué no es un proceso tan inocente? ¿Por qué podría considerarse caro, ¿no? Digo, yo como encuadernadora te lo puedo decir, pero tú como editor, ¿qué es lo que has visto? Bueno, primero que nada, todos los libros son diferentes, ¿no? O sea, cuando el autor termina de escribir, de vomitar estas ideas o de esculpirlas meticulosamente, si uno quiere convertir esos símbolos en sentidos en un lector, pues me parece que también, no me parece, debería haber un ejercicio de empatía hacia el lector al que te estás dirigiendo, ¿no? Y hay
y hay una cantidad pues de variantes que puede haber cuando un texto finalmente es terminado. Y entonces uno podría entrar como en el método, ¿no? O sea, como vamos a hacerle una corrección de estilo, vamos a hacerle un diseño y vamos a maquetarlo. Pero la verdad es que editar un libro es mucho más, es mucho más que cumplir una serie de pasos ordenados, ¿no? Que en teoría deberían llevarnos a la palabra impresa, ¿no? Realmente hay libros que uno disfruta, y ahí lo hablo como editor, disfruta la edición porque el libro termina de ser durante la edición. Por ahí hubo una edición que presentamos el miércoles en el que era un libro de desarrollo personal, y yo sé que todo el mundo ningunea los libros de desarrollo personal, pero es otro tema, ¿no? Cada lector, cada libro debería tener, no sé si cada libro, pero sí cada lector debería encontrar al libro que está buscando. Pero fue muy bello trabajar con el autor y meterse con Desarmador en el texto y valorar qué cosas eran muy redundantes, repetitivas, lo que sea, o que en este ímpetu por explicar una idea que él tenía perfectamente clara, pues estaba dejando por fuera el mensaje central, el eje central que tiene el libro. Entonces, y hacer todo este ejercicio de entrarlo en texto con Desarmador, pues requiere tiempo, ¿no? Y las personas que disponemos de tiempo, pues también comemos. Entonces, es caro, porque siempre ha sido caro, porque solamente las personas, eso es interesante, solamente las personas que podían acceder a una educación muy grande en la antigüedad podían dedicarse a eso. Hoy pasa justo lo contrario, ¿no? Pareciera que uno, mientras más estudia, menos posibilidades tiene de ganar dinero y de vivir de eso, ¿no? Entonces, es caro. Y esto va a parecer como contradictorio, ¿no? O sea, es caro, pero puede no ser caro, ¿no? O sea, hay formas de publicar un libro trepando un archivo en Amazon y ya lo mandas por ahí, ¿no? Pero puede ser tan caro como necesitas 2 o 3 correctores de estilo para terminar de esculpir 500 cuartillas, ¿no? Y ahí no termina, ¿no? O sea, apenas estamos viendo qué pasa con la corrección de estilo, ¿no? Y luego, ya dimensionando y llevando las cosas hacia la palabra impresa, pues hay que valorar qué palabra, qué color, qué textura, qué tamaño es adecuado para que el proyecto, ya dejen ustedes que sea negocio, sea rentable, o sea, que la inversión que hace cualquier casa editorial o autor independiente por sacar su libro pueda haber un retorno, ¿no? Entonces, pues es caro por eso, y voy a aprovechar esto para decir por qué hay estas editoriales gigantescas sosteniendo catálogos gigantescos. Vean ustedes cómo la mayoría de esas editoriales, o casi todas esas editoriales, pues tienen, tienen colecciones con 10, con 20, con 30 títulos, y muchas veces, y no lo digo yo, pregúntenselo a cualquier editor que sea mucho más grande que yo, muchas veces un título puede sostener una colección completa, ¿no? O sea, decía Roberto Calazo que hacer libros es la mejor forma de despilfarrar fortunas, ¿no? Entonces, hay mucha pasión aquí, pero también creo que hay muchas, no sé si oportunidades, pero sí creo que Milian Editores ha encontrado las herramientas y las personas adecuadas para poder seguir haciendo libros y aún así vivir de hacer libros, y además hacer libros que nos gusta hacer, ¿saben? Se vuelve un ejercicio muy, muy íntimo con el autor cuando uno tiene una editorial así de chiquita, ¿no? Ya le entraste a la parte de romantizar el proceso, y entonces yo te voy a seguir ahí porque me encanta, se sabe. Tú acabas de mencionar corrección de estilo, diseño editorial, impresión. Y entonces esto me hace recordar que el libro siempre ha sido un acto colectivo de creación, ¿no? Es decir, ustedes siempre me van a ver regresar como a la antigüedad, ¿no? Porque soy restauradora y uno de su oficio habla, ¿no? Entonces, hablemos, por ejemplo, hace poco me contactó una clienta de la Suprema Corte que quería encuadernar sus carpetas de archivo de todos los juicios
hay un escriba que redacta de esta persona dijo tal y no sé qué en los juicios orales, ¿no? Entonces, ahí hay un agente, el escriba, ¿no? Que sigue existiendo en diferentes figuras. Y luego está la persona que lo imprime en su impresora o de oficina, y luego la que la mete a la carpeta, que no es la misma que lo cataloga y lo pone en el archivo. Entonces, este proceso de creación colectiva sucede en diferentes áreas, a diferentes niveles, no solo en las editoriales, ¿no? Y entonces, como mencionabas, hay diferentes tipos de libro que van a diferentes tipos de público. Y entonces la abogada me contacta porque me dice, oye, es que ya no cabe en la carpeta, necesito encuadernarlo. Cuando el libro tiene el objetivo de llegar a la palabra impresa, porque luego está tema truculento del libro digital. Sí, y se ha dicho mucho de que el libro impreso va a desaparecer, ¿no? Entonces me parece que es pertinente que hablemos de esto, porque la autopublicación se asocia mucho, como tú bien lo mencionabas, a que el autor, y hay muchos autores y autoras que lo hacen, ¿no? Se escriben su texto, dicen, esto me parece digno, y lo trepan a Amazon, y ahí lo van distribuyendo, ¿no? Y Amazon ha abierto esa posibilidad. Eso también es autopublicación. ¿Qué pasa ahí, no? No, bueno, o sea, estrictamente cualquier ejercicio en el que tú tienes algo, o sea, por ejemplo, si yo ahorita les cuento un secreto íntimo, pues lo estoy publicando, ¿no? O sea, realmente, y lo estoy haciendo yo solito. Entonces yo diría que subir un libro a Amazon, desde luego que es autopublicación, pero así como hay muchos autores que lo hacen y son exitosísimos, hay muchos otros que le están hablando un vacío, ¿no? O sea, que puedes subir ahí a donde sea, y que no tienen ningún lector. Habrá muchos otros que no, pero la realidad es que todo se trata de por qué estoy publicando, ¿no? O sea, ¿qué es exactamente lo que... ¿Cuál es la razón de hacer público lo que he trabajado tanto tiempo o no, ¿no? Creo que habría que partir desde ahí. E inclusive en la autopublicación yo también pensaría que hay como jerarquías que no jerarquías, escalas que le corresponden justamente a estos objetivos, ¿no? O sea, yo he tenido, y les repito, y quiero ser muy claro con eso, nosotros tratamos a los autores como les gustaría ser tratados. Hay veces que ruegan, gritan que se trate su texto como un objeto mercantil que únicamente necesita montarse en página e imprimir, y pues yo tengo que pagar mi renta, ¿saben? O sea, no puedo decir que no a eso. Pero hay muchos otros que no, hay muchos otros que inclusive subiéndolo a Amazon, porque trabajamos nosotros con Amazon, subimos nuestro catálogo, está disponible en Amazon para quien guste, pero es una cosa totalmente diferente, ¿saben? O sea, hay un proceso de sensibilidad de parte de los autores, y no propiamente porque tenga que ver con arte, ¿no? Sino de cómo quieren ser percibidos por el autor. Y luego, no me vas a agarrar las zapes, pero nosotros no estamos peleados con el libro electrónico, ¿no? O sea, la verdad es que somos un país que, más allá de que no lee, de esos clichés que la verdad a mí me molestan mucho, que no tenemos librerías. O sea, no tenemos librerías. Si ustedes revisan cuántas librerías hay per cápita, la verdad es que es bastante triste, es deplorable. Y además, las librerías que hay son monopolios gigantescos, no es tan fácil acceder a ellas. Y además las librerías de barrio, las librerías chiquitas terminan vendiendo libros que son para un nicho muy específico. O sea, entra una cosa ahí muy romántica. Entonces, como editorial y como asesor de los autores y como guía y como hacedor de libros, no podemos negarle a ningún lector el acceso al libro, y eso implica pues muchas veces pelearse con este gigante del capital, ¿no? Con Amazon, y ni modo, es lo que hay. Entonces, creo que otra vez me desvío, ¿verdad? No, vas bien, porque me parece importante señalar que ni tú ni yo estamos peleados con la publicación digital, ¿no? Y fíjense que soy restauradora, y entonces la publicación digital podría dejarme sin trabajo. Pero nunca va a ser así. Número uno, porque hay más de 10 millones de ejemplares en la Biblioteca Nacional de México,
y la colección de la GN, yo creo que tú y yo trascendemos otra vida y va a seguir, no nos va a alcanzar para restaurarla. Y cuando dicen que el libro impreso va a desaparecer, digo, ya nos hablará aquí el señor impresor, pero como restaurador les puedo decir que eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque bien lo acabas de mencionar tú, el libro tiene una intención muy clara, que es ser un vehículo activador. Y entonces el libro impreso, tú acabas de mencionar, el autor, ¿cómo quiere ser el autor percibido? Entonces la percepción es bien distinta si es digital o impreso. Es una experiencia estética diferente. Es un poco parecido a si yo veo la obra de Yayoi Kusama en estas exhibiciones digitales que tienen los grandes museos. ¿Cómo voy a vivir al Yayoi Kusama en una foto de alta definición donde le ves hasta el último grano del óleo, o a Yayoi Kusama en vivo? Y luego me voy a ir a otra capa de complejidad, que yo lo he reflexionado bastante en mi oficio. Los libros, algunos tienen este valor de único, ¿no? El libro, la Biblia de Gutenberg, los incunables, ¿no? Y estos libros impresos se evalúan diferente a los libros digitales, ¿sí? Los incunables, el último incunable que yo vi que se vendió por 1.5 millones de dólares. ¿Qué es un incunable? Son los... Sí, ahí voy. Sí, a veces se me van, ¿no? Siempre hablo de incunables. Son los libros de los primeros 500 años de la imprenta. Son los primeros libros que se imprimieron con la imprenta de Gutenberg. Entonces, estos libros son unos tanques de guerra, tapas de madera, etc. Y se evalúan y se venden en las casas de subastas, y el último que yo vi fue de 1.5 millones de dólares. Ahora, yo quiero saber si el libro digital alguna vez será evaluado de esa manera. No sé. No, yo creo que definitivamente no. Y por ejemplo, o sea, y regresando un poco al tema de qué es la autopublicación y la edición y hacer libros como labor colectiva, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, hay autores que dicen, yo lo voy a subir ahí a Amazon y voy a ver qué pasa. Y yo también he tenido la fortuna de personas que me dicen, sabes que yo quiero 5 ejemplares, pero quiero que estos 5 ejemplares sean una exquisitez porque se los voy a dar a mis hijos. En una ocasión nos contactó una autora, podríamos hablar un rato de que es un autor, ¿no? Pero yo digo que todos son autores hasta que se demuestre lo contrario. Una autora que había pasado por un cáncer muy feo y ya estaba en fase terminal, y la señora tenía muchísimo dinero y tenía una hija de 5 o 6 añitos y le quería dejar un ejemplar encuadernado de la manera más fina posible. No sé, entonces ahí es cuando pienso que el libro se vuelve objeto, parte del discurso, ¿no? Que era el título principal de esta charla, ¿no? O sea, eso por un lado, ¿no? Y de ahí pues podemos escalar hacia arriba, y ustedes verán, y estamos en un lugar excelente para ver cómo hay libros que se hacen por el simple gusto de hacerlo, ¿saben? O sea, no porque propiamente obedezca a un discurso narrativo o algo que se quiera decir, sino más bien porque se puede y porque se quiere, ¿no? Que si el libro digital va a aplastar al libro impreso, yo creo que de ninguna manera. Al contrario, yo creo que somos una sociedad tan hiperconectada que la gente cada vez más está buscando justo eso, no conectarse. Ya llegó la invitada. Discúlpeme, me quedé atrapada en el metro. Hubo un choque, dicen que en el metro Guerrero, y no podía salir. No te preocupes. Les platicaba. Bueno, antes que otra cosa les quiero presentar a mi maestra, porque es mi maestra. Yo la conocí cuando yo tenía como 20 añitos y empezaba en esta industria. Ella es Rocío Franco, es editora, poeta, reseñista, periodista cultural, a veces licenciada en arte, y
tradición por el Centro Morelense de las Artes. También egresada de la primera generación de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México en el Estado de México. Además, ha realizado estudios sobre edición, corrección de estilo, periodismo cultural, periodismo con equidad de género y cultura y paz. Por casi 30 años se ha desempeñado como editora, correctora de estilo, traductora y traductora en proyectos impresos del sector público en el Instituto Mexiquense de Cultura. Madre mía, es larguísimo. Programa editorial del Gobierno de la República, Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y además es mi maestra, ha trabajado con muchos proyectos conmigo. Por último, creo que sí, fue alumna del poeta tapatío Guillermo Fernández en el taller de poesía Joel Piedra y en el de traducción del italiano. Ha colaborado en Radio Mexiquense como reseñista de música y literatura en Entrevistas Digitales, Este País y Los Cínicos, revista de puro cinismo. El sello independiente Diablora Ediciones le publicó el poemario No sé andar en bicicleta en 2014 y está incluida en las antologías Reino de Nadie, Taller Literario Joel Piedra y Últimos Coros para la Tierra Prometida. Y pues aquí la tienen. Rocío Franco me vio nacer como editor cuando yo tenía 20 años. Ya no estoy tan joven, tampoco tan viejo, pero todo lo que quieran preguntarle a Chido respecto a edición, estamos frente a una... Sí, yo creo que ahora con el preámbulo, si alguien tiene alguna pregunta, podemos rebotarla. No, nadie. Me preguntaban hace poco que si... Gracias. Me preguntaban hace poco si el libro digital terminará de asesinar al libro impreso. Les decía que no, que la gente cada vez busca estar menos conectada y que estamos regresando más al objeto. Pues yo creo que no, yo creo que va a pasar como esos grandecitos, por ejemplo, como el cine, como el radio, porque iban a ir desplazando, no sé, por ejemplo, la televisión iba a desplazar al cine y eso nunca sucedió. Creo que al cine lo terminó desplazando la epidemia por COVID, ¿no? Está como feneciendo la industria del cine por el COVID. Al radio lo iban a desplazar ya no sé qué otra tecnología y nunca sucedió, sigue vigente el radio. Con el libro igual me parece, como dice Emiliano, que el libro en físico va a subsistir porque sigue habiendo un gran mercado y un gran nicho de mercado, muchas personas que siguen muy apegados al libro físico, simplemente que obedecen a distintas formas de distribución, a distintas necesidades, a distintos modos de lectura, de aprendizaje, etc. Yo también creo que va para largo eso y a lo mejor no sucede nunca, ¿no? Claro, hablábamos hace rato también de que, bueno, yo siempre arranco cuando estoy platicando con un autor sobre por qué el proceso de edición y de publicar no es barato. Yo siempre arranco una conversación así con un autor, y Azul nos preguntaba ¿cómo podríamos contrastar lo que se puede tener con un proceso de edición original, con toda la diversidad de libros, textos y tipos y formatos que hay de libros, contra una autopublicación, ¿cómo llamarlo? No, más que otra cosa como individual, con estas plataformas de... Sí, una autoedición, que no es lo mismo, ¿no? A ver, bueno, hay como varios temas con esto de la autoedición que ahora se ha puesto en boga, ¿no? O sea, yo lo que siempre les digo, yo doy servicios editoriales independientes también, esa es la forma en la que trabajo con Maximiliano, y muchas veces nos hemos enfrentado con clientes que me dicen, oye, ayúdame con esto, y etcétera, y nos encontramos con mucha gente que dice, yo tengo un libro, algo que escribí, lo imprimo y mañana ya soy bestseller. Y pues el mundo editorial no funciona así, ¿no? De hecho, un señor me colgó diciéndome de groserías porque me reí de él en el teléfono, pero es que me quedé yo sin empleo y publico mi currículum en internet y me llama, ¿no? Y me dice, oiga, usted es editora, sí, con mucho gusto, se le ofrece. Tengo un libro buenísimo, una novela, estábamos, no sé, en mayo,
me dice, ¿usted qué me propone? Y yo, ¿qué le propongo? ¿De qué? ¿Qué necesita? Corrección de estilo, maquetación, promoción, difusión, asesoría. No, pues todo. Le digo, bueno, pues mándeme su libro, lo reviso, le cotizo y le digo en cuanto sobre todo el proceso, desde que yo lo leo hasta se lo ponemos en un stand, en una librería, en una feria, etc. Ah, pero entonces como usted dice en su currículum que trabajó en Planeta y que trabajó en el INA y que entonces tiene influencias. Bueno, conozco gente, pero no las llamaría yo influencias. O sea que si yo le doy el libro ahorita no lo imprimimos en 3 meses y en diciembre está en la Feria del Libro de Guadalajara. Y entonces cuando llegamos a ese punto, pues me reí igual que ustedes, ¿no? Traté de contenerme, pero no pude. Dije, pues no, no señor, discúlpeme, así no funciona. Entonces usted me está mintiendo. En su currículum miente. No, no miento, trabajé allí, le puedo enseñar los libros donde está mi crédito, ¿no? Mis correspondientes créditos, fue una larga lista, pero es que el mundo editorial no funciona así, hay que seguir todo un procedimiento. Pues yo creo que lo que pasa ahorita, que es como el tema de la charla ahora de la autopublicación, la autoedición, es que mucha gente se va con esta idea de que dice, yo tengo un super poemario, una super novela, ahorita lo imprimimos, lo encuadernamos, lo ponemos en una librería, éxito rotundo, ¿no? Pero bueno, ni siquiera quienes trabajamos en el ámbito editorial tenemos a veces noción de qué puede ser un bestseller, ¿no? Los mejores editores que ha habido en la historia hablan, tienen múltiples anécdotas de cosas que no se sabe que iban a ser un éxito. O sea, J.K. Rowling fue rechazada N veces antes de volverse éxito, y cuando se volvió éxito, pues seguro todos los editores previos que la rechazaron se dan de topes en la cabeza, ¿no? No sé, García Márquez, o sea, gente que ahorita es rotundamente famosa en las letras, en la literatura, en el ámbito editorial, estuvo toca y toca y toca y toca la puerta, ¿no? Ese es un tema. El otro tema es que las corrientes de literatura, editoriales y eso, pues no son gratuitas, ¿no? O sea, algo que no debemos perder de vista, uno, es que el medio editorial también es un medio comercial, que depende de lo artístico, de lo intelectual, del mundo ideático, nuboso, neblinoso, sí, pero se tiene que aterrizar en lo comercial. Si una editorial no vende, no sirve para nada, ¿no? Por más ideal que sea, por más revolucionaria, antifascista, izquierdosa o capitalista que sea, si una editorial no vende, no tiene propósito. El otro, pues que hay que seguir un procedimiento. Lo que les decía, que las olas literarias o de lo que se vende en las librerías, pues no son gratuitas, las diseñamos los editores. Disculpen. Yo trabajé en Planeta y, por ejemplo, en Planeta tienen como un cierto perfil para cazar libros, ¿no? Hay muchas maneras de hacer libros. Todo puede ser un libro. A Yuya le hicieron un libro que fue muy famoso, que bloqueó la Feria de Guadalajara de hace 5 o 6 años, ¿no? O sea, ¿con qué material Yuya iba a hacer un libro? Pues hizo un libro. O sea, eso les da una idea de que de todo se puede hacer un libro. Pero hay que saber cómo y hay que saber qué, ¿no? Y les decía, en Planeta, por ejemplo, ha habido una ola, no sé, hace 2, 3 años antes de la epidemia, que se hizo muy popular de libros como estos de, ¿qué? La última estrella, o no sé qué, de un chico que tiene una enfermedad crónica y en lo que está agonizando, le quedan 6 meses de vida y conoce el amor de su vida, ¿no? Bueno, esas son olas, segmentos, nichos de mercado que los editores encuentran y dicen, está bueno, ahora vamos a buscar más libros como porque publicamos uno y fue un éxito. Ya vimos que a la gente le gusta, ahora busquemos más gente que esté escribiendo en ese sentido, ¿no? Busquemos más gente que esté escribiendo narcoliteratura, porque eso es lo que está pegando en México. Busquemos más gente que esté escribiendo como Dalia de la Cerda para hacer más mujeres empoderadas que hablan del barrio. O sea, Dalia de la Cerda es un fenómeno, pero no dudo que no es la única que está escribiendo eso. Hay muchas otras personas atrás que están escribiendo eso. Solo hay que tener el ojo y hay que descubrirlas. Y eso es lo que hace un editor, estar clavado todo el día en cosas que está leyendo en internet, en blogs, en revistas, en periódicos, listas de los mejores 10 libros del año, las listas del New York Times, las listas, y todo eso es un fenómeno comercial. Ahora, si ustedes están dispuestos a autoeditarse, pero no están imbuidos de ese fenómeno comercial, pues su locus y su focus es muy reducido, ¿no? O sea, yo puedo escribir una cosa muy chingona y decir, ay, no manches, me pasé.
¿no? Como es el borrecito ese que hace reels de comida en Instagram, me pasé de veras, ¿no? Pues sí, pero y luego se lo das a tu mamá y tu mamá te aplaude y te dice, no manches, qué chingón escribes. Y luego se lo das a tu tío igual. Pero pues hay un público, hay que darle a leer, ¿no? Entonces lo mejor es pues estar como en el mercado, aunque como lector, ¿no? Estar enterado de lo que son las novedades. Y si quieren tener éxito como autopublicándose, pues empezar a inmiscuirse en eso, ¿no? ¿Quién decía? Luis Fabre, también un poeta muy reconocido del país, decía, pues es que no es que uno gane los FONCAS y los Sistemas Nacional de Creadores de gratis. O sea, uno escribe un poemario, una novela y lo manda a 10 concursos parejo y a ver en cuál pega. Y si no pegó en esos 10, vuelves a imprimir otras 10 copias y lo vuelves a mandar a otros 10 y en alguno va a pegar y ya cuando pegue, pues de ahí te agarras y ahí le sigues, ¿no? Entonces, bueno, el mundo de la autoedición es complicado porque hay que enseñarle a los autores noveles que esto es un proceso, que no es gratuito, que no es... A lo mejor a veces hay hits, ¿no? Como Macario Martínez en la literatura también los puede haber, que de pronto uno hace un gran descubrimiento y dice, ay no, Gelis, este cuate nadie le había hecho caso y tiene un hitazo de poemario, un hitazo de novela, un hitazo de ensayo, hay que publicarlo. Pero eso pues el 1% de la industria, ¿no? Muchas gracias, Rocío, por compartirnos toda tu experiencia, que se ve que es vasta. Sí. Perdón por llegar tarde. Mind Blown Express. A mí me reafirma que la figura del editor, el editor, de hecho yo he visto muchos autores que siempre presentan sus libros al lado de su editor, su editora, como una figura de acompañamiento que da estructura y que más que saber qué quiere, sabe qué no quiere. Y me parece ese un ejercicio de criterio muy importante. Ya es hora, ¿verdad? Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Si alguien tiene alguna, pueden disparar ahora. Si no, las pueden dejar en mi correo o en el stand 216. Ahí con mucho gusto. Sí, adelante, sí. Por favor. Gracias. A mí me... No. Pasa el código. Gracias. Yo llegué a escuchar en mi trabajo y en la escuela de años anteriores que para publicar un libro, no sé si esto sea real, no sé si hayan sido especulaciones de esa gente de aquellos ayeres, que me decían, para publicar un libro no importa que tú tengas una buena historia, unos buenos personajes, una buena trama o lo que sea, simplemente con que no eres o licenciado o doctorado o estudioso o profesor de algo, no puedes publicarlo porque no eres, como quien dice, letrado, por así decirse. No sé si eso sea como tal un obstáculo, una pared o algo así, no sé si sea real. Puede ser un instrumento de validación ante un sector, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres publicar un libro de neurociencia, pues tendrás que validar tus credenciales entre el ámbito de los neurocientíficos para demostrar que lo que dices es cierto y que lo has investigado. Pero no necesariamente, o sea, Juan José Arreola, por ejemplo, no sabía leer y escribir y terminó siendo traductor de francés, ¿no? Fue creo que hasta segundo grado de primaria y es uno de los mejores cuentistas que hay en México y es reconocido en el ámbito internacional en la literatura porque su imaginación y su necesidad de saber, aunque nunca obtuvo credenciales, digamos, o títulos, siempre estuvo estudiando y trabajando y llegó a ser un gran literato, pero no tenía ningún documento que lo validara y que lo certificara, ¿no? Y otra cosa que les pongo en la mesa es, vemos lo que están en los stands, en las librerías, en las ferias, pero se imaginan la cantidad de cosas que no están impresas y editadas y que a lo mejor valían la pena. O sea, yo siempre me he preguntado eso, ¿no? Porque los editores somos, ahora se ha dado mucho en llamar al trabajo de editorial curatorial, que es un curador, alguien que acomoda las cosas en un espacio para que tú las veas de una determinada manera. Eso mismo hace un editor con el lenguaje o con los materiales escritos, impresos. Yo tomo un material y como decía ella, ¿no? Hay autores muy buenos que uno dice, esto puede ser un hit literario, un bestseller, pero te hace falta estructura, te hace falta una guía, un campo semántico, ¿no? Un orden.
te ayudo a hacer eso, ¿no? O sea, tú ya lo tienes, pero hay que darle una estructura, ¿no? Pero en eso también invalidamos un montón de cosas que no se publican, que no llegan nunca a ser impresos. Ahí es donde es válido el trabajo de autopublicación, donde un editor, por ejemplo, hay un caso muy famoso de Enrico Brizzi, que es un escritor italiano. Él escribió de adolescente una novela que se llama Jack Frusciante ha dejado la banda. Jack Frusciante era el guitarrista de Red Hot Chili Peppers. Él escribió esa novela en hojas, la imprimió en su impresora, inventó 3 fotocopias, las echó a circular por el mundo. La novela se volvió famosa en Italia de pasar de mano en mano y de ser fotocopiada. El hombre es un bestseller en Italia y ha escrito cosas maravillosas, pero porque él se aventó, ¿no? Y tenía un buen material. De eso me queda claro y muchas gracias pues, por la aclaración. Y una observación que yo tengo acerca de lo que decía la señorita, de que no, yo tampoco creo que lo digital llegue a reemplazar al papel, porque a mí no es lo mismo tener la misma sensación tener en un PDF, o como desgraciadamente han pasado muchas veces que lo piratean, lo descargan de internet y ya lo tienen en PDF en el celular y en la tablet. Y como dijo la señorita hace rato, de que hay libros que uno dice, este libro es súper reconocido y exitoso porque, bueno, como pudieron ver, me gusta Harry Potter. Apenas vi que el primer libro de Harry Potter, el de la Piedra Filosofal, fue subastado, una de las primeras ediciones, fue subastado en no sé cuántos millones de libras esterlinas por la editorial original que publicó los libros, que es Bloomsbury. Lo subastó, no sé cuántos millones, y lo compraron. Y es como dijo, que no es posible que alguien vaya a gastar tanto dinero en un libro y más cuando son primeras ediciones. Claro, ¿cómo te llamas? Alan. Alan. Muchas gracias, Alan. Te agradecemos mucho tu comentario. Les agradezco mucho su tiempo. Nos están pidiendo la sala. Si nos quieren hacer alguna otra pregunta, vamos a estar en el stand 216 todavía un ratito más. Espero que hayan disfrutado esta charla y nos vemos por allá.